Digo que graves. Bueno. Vamos a ver esto. ¿Sí se ve eso? ¿O no se ve? No, no se ve. Oh, ya, no sé qué pasa. Déjame ver qué pasa. Bueno, si se ve esa. Si se ve, Marcos, eso. ¿Se ve eso, Marcos, ahí? Sí, Doc, sí se ve. Perfecto. Esto es una revisión de las enfermedades de cadenas pesadas. No se escribe mucho sobre esto. Probablemente ni los hematólogos ni nosotros sabemos mucho de aquello. Tomás, vamos a intentar revisar. Esta pequeña cosa donde dice la discrasia de células plasmáticas, como se llamaban a este tipo de patologías, y como ustedes ya saben, no son otra cosa que una desproporción de un clon de células beta. Y por la presencia de una inmunoglobulina o de un factor estructural monoclonal en suelo o en orina. Así se clasificaba en aquella época, en el 2001, este tipo de patologías. Y normalmente se decía, déjame ver si que puedo coger aquí, normalmente se decía que las manifestaciones de esta enfermedad se debían a componentes de neoplasia de células B y hablaba de un sinnúmero de patologías como el mieloma, como la amiloidosis y otras de estas patologías. Dentro de la amiloidosis, la crioglobulinemia, las enfermedades de cadenas ligeras, había un grupo de enfermedades conocidas como la enfermedad de cadenas pesadas. La enfermedad de cadenas pesadas, que es una proliferación de células linfoplasmocíticas de carácter monoclonal, caracterizada por la síntesis de cadenas pesadas incompletas sin cadenas ligeras asociadas. Acuérdense que la secreción de este tipo de patologías, déjame marcarles para que ustedes revisen bien, esa es una proliferación de células linfoplasmocitarias de carácter monoclonal caracterizada por la síntesis de cadenas pesadas incompletas, sin cadenas ligeras asociadas. Si el mieloma es raro y las otras son raras, estas patologías también son raras. Dice que normalmente es difícil diagnosticar estas patologías, es sumamente difícil. Aquí dice, la proteína anómala no se detecta la mayoría de las veces mediante la electroforesis. Esa es una diferencia que tiene con los otros tipos de cadenas de enfermedades. Y se puede encontrar también, además podemos encontrar en este tipo de patologías, proteinuria de Bence-Young en más de la mitad de los casos de enfermedades de cadenas pesadas, M y MUI, esporádicamente en otros tipos de enfermedades de cadenas pesadas. Y ahí nos toca referirnos a las enfermedades de cadenas pesadas. Y aquí tenemos los tres tipos de enfermedades de cadenas pesadas. Quiero agrandar en este, pero no me deja. Nos pone más en la parte de arriba. Enfermedad de Franklin, enfermedad de Seligman, enfermedad de Forte y enfermedad de Vilpo. Son las cuatro patologías de enfermedades de cadenas pesadas. Franklin, Seligman, Forte y Vilpo. Fíjense ustedes, la edad de presentación. Les voy a pasar se los paso para que lo estudien porque aquí les voy a tomar también. La enfermedad de Franklin se presenta en adultos, igual que la enfermedad de Forte. En cambio, el Seligman es característica de los jóvenes y la enfermedad de Vilpo es característica de los viejos. En Franklin, infecciones a repetición. En Seligman, los síntomas, síndromes de mala absorción. En la enfermedad de Forte, propia de la leucemia linfoide crónica. Y en la enfermedad de Vilpo, propio del mieloma múltiple. Estas patologías tienen hepatosplenomegalia unos que otros. ¿Cuál es la característica? En Franklin, la enfermedad es la gamma, la fracción FC de la cadena gamma. La fracción de la cadena alfa es en Seligman. Los polímeros de la cadena mu es en Forte y los tetámetros de la cadena epsilon
es básicamente en la enfermedad de Vilpo. ¿Por qué brevemente les quiero decir a ustedes este tipo de patologías? Porque brevemente son raras, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que uno jamás puede ponerle lo raro a nada si es que no lo sabe. Claro, yo por ejemplo la enfermedad de Franklin, que es una enfermedad de cadena gamma, se han descrito 100 pacientes con esta enfermedad. Afecta a pacientes de la sexta década de la vida o mayores, aunque también se ha descrito en niños y adultos jóvenes. Presenta una gran variedad de características clínicas y es difícil integrarlo, pero normalmente son fiebre, debilidad y fatiga. Hace ganglios y normalmente no tiene afectaciones son las lesiones en la piel. Hallazgo laboratorio, pancitopenia, eosinofilia, linfocitos atípicos circulantes y también se puede observar hipergammaglobulinemia. Son enfermedades un poco raras, pero normalmente uno, ¿cómo las diagnostica? Solo en el 50% de los casos es una estrecha banda sugestiva de proteína monoclonal, por lo que en muchos casos no se puede pasar desapercibida. Llegó Andrea. Me imagino. ¿Le dio cargo de conciencia, Andrea? El diagnóstico se establece por inmunoelectroforesis del suero y de un espécimen de orina concentrado. El diagnóstico se establece por inmunoelectroforesis del suero y de orina concentrada. Normalmente estos pacientes sobreviven de 4 a 6 años y normalmente no tienen ningún tipo de tratamiento, aunque los agentes como la vincristina, los corticoides y la radioterapia dan episodios transitorias, pero normalmente no la mejora. Las otras enfermedades de cadena pesada es la de MU o enfermedad de Forte. Recuérdense que la enfermedad de Forte es una enfermedad de viejos y la mayoría de los pacientes se asocia con una proliferación en algún momento de la enfermedad. Es el trastorno linfoide más frecuentemente asociado. Si ustedes se van acá al cuadro, Forte es de adultos y se presenta como una leucemia linfoide crónica. La anemia es frecuente y las células plasmáticas y linfoplasmocitarios son importantes. Se determina proteína de Bencellón. Simplemente para que lo recuerden, que esto no es para que se lo aprendan de memoria. La Vilpo es rara, es la más rara de todas. Es una enfermedad rarísima. Se ha descrito un caso de Delta. Y por último, la enfermedad de Seliman, que es la más frecuente, se encuentran 400 casos descritos. Ya es la enfermedad más frecuentemente estudiada y es la más larga y la más frecuentemente estudiada y brevemente pues ya nos vamos a hacer. Entonces yo lo que quería era que ustedes, cuando les hablen a ustedes de enfermedades de cadenas pesadas, saben que son 4 tipos, que hay unas que es en jóvenes, hay otras que son en viejos y que tienen diferentes formas de manifestación clínica. ¿Por qué son frecuentes? Porque tienen velocidad de incrementación muy prolongada, son difíciles de diagnosticar y a veces realmente hasta el hematólogo o el oncólogo se da con la piedra entre los dientes entre el diagnóstico. Pero realmente es bueno conocerlas porque son patologías que están ahí y son conocidas y son descritas como enfermedades de cadenas pesadas. Ahora vamos a hablar de otra patología que se llama Waldenström. Andrea, buenos días. Ahora, buenos días. ¿Qué le pasó? ¿Está enferma? Un poco. Un poco. Chuzo, Dios mío. No hay contagio, no. En realidad, Si alguno de ustedes se enferma, contagio por internet. Podemos describir el caso.
Contagio por Moodle No, y por Zoom. Bueno, solo para que recuerden de estas patologías, que probablemente no las han escuchado nunca y de cuyo nombre se van a olvidar pronto. Pero no he visto nunca en mi vida ninguna de aquellas, les comento. Quizás algún lado, si ustedes, alguno de ustedes es el lector del New England Journal of Medicine, siempre hay el caso del mes, y en el caso del mes normalmente reportan un caso, pero eso fue hace muchísimos años, el caso de un Selman, que realmente se llamaba un CPC, correlación clínico-patológica, entre los estudiantes y quien sabía el diagnóstico. Todos los que estuvimos estudiando el caso, yo estudié con un grupo de estudiantes, otro profesor estudió con otro grupo, ninguno dio el diagnóstico, ¿no? Todos nos equivocamos. Bueno, y desde ahí, pues, verdaderamente no me olvido de enseñarles nunca a los estudiantes, porque realmente de 148, me acuerdo que participamos en esa reunión clínica patológica, estudiantes en su mayoría, y 16 médicos, ninguno dimos el diagnóstico, solo el que sabía el diagnóstico y que nos puso el caso clínico. Otra de las patologías que quiero que ustedes revisen y que brevemente son otras patologías. Una de aquellas es esta patología que se conoce con el nombre de macroglutamia Waldenström. Probablemente el Waldenström se debe a un individuo que se llamaba Jan Gustav Waldenström, que la escribió en 1944 en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Se sabe que es una enfermedad rara, ya varias denominaciones como granuloma primaria de Waldenström, inmunocitoma, linfoma linfoplasmocitario de Waldenström. O sea, tiene algunas denominaciones. Yo, por ejemplo, con este término del linfoma linfoplasmocitario de Waldenström no la conocía, pero como inmunocitoma sí la conocía y también la conocía como Waldenström. Esta enfermedad, si usted se acuerda del grupo real, se va a acordar también que la denominaba trastorno linfoproliferativos poco común caracterizado por infiltración de células en la médula ósea. ¿Ah? El componente es la inmunoglobulina M y se debe diferenciar con el linfoma del manto y con la leucemia linfoide crónica. Esta afección es típica de los hombres. Yo no he visto en mujeres. Los dos casos que yo he visto en mi vida han sido en hombres. Es un poco rara. No se sabe cuál es la causa, pero algunos autores dicen que tiene que ver mucho con el herpes. ¿Por qué es importante que yo quiero que ustedes conozcan esto? Porque esto es una patología que se presenta así, miren. Para determinar, se inicia una conducta expectativa y se espera síntomas en síntomas. Inicialmente el cuadro clínico no permite sospechar la presencia de la enfermedad, pues permanece asintomático por largo tiempo. El paciente consulte por astenia, debilidad, pérdida de peso atribuido a la anemia siempre presente. O sea, es una enfermedad que uno puede sospechar en cualquier persona. ¿Cuáles son los realmente que nos pondrían en alerta en pensar en una macroglutamia Waldenström? Sangrados, trombocitopenia, depresión medular, hepatoesplenomegalia y las manifestaciones neurológicas características de los síndromes de hiperviscosidad. Eso es importante que ustedes conozcan. Los trastornos de hiperviscosidad significan que la sangre está espesa y la mayoría de los síntomas normalmente que se conocen, que son respiratorios, oculares y renales, y producen lesiones del sistema nervioso central como cefalea, vértigo, enfermedad vasculocerebral, pueden presentar convulsiones, mareos, que es la característica de este tipo de pacientes. Se hace por la determinación de una determinación de electroforesis y contrainmunoelectroforesis para determinar verdaderamente si este paciente tiene o no tiene
si tiene o no tiene este paciente el componente M, que es uno de los componentes característicos. Otra patología un poco media varona que se presenta en este tipo de caminos que estamos yendo y que verdaderamente nos pone en sobresalto porque muchas veces no tiene un diagnóstico claro ni evidente, es esta patología. ¿Ya vieron los diagnósticos por depósitos de cadenas pesadas, ¿no? Ahora vamos a ver la enfermedad por depósitos de cadenas ligeras. Fíjense ustedes, hay depósitos de enfermedad de cadenas ligeras, que es el depósito monoclonal amorfo y negativo para rojo Congo, de cadenas ligeras en múltiples órganos que no muestran una estructura familiar en el estudio ultraestructural. De enfermedad de cadenas ligeras. Y vemos el caso clínico, si es que todavía está en internet. Este es un paciente de 58 años de edad, no diabético, evaluado por presentar creatinina de 2.4. Hipertensión mal controlada, microhematuria y proteinuria en rango nefrótico 5.2 gramos en 24 horas. ANA y ANCA negativos, complemento normal, crioglobulinas negativas, HIV y hepatitis B y C negativos, anemia leve, leucograma y plaquetas normales. Se hace biopsia renal. Aquí está la biopsia renal. No vamos a especificar porque yo sé tanto de esto como de ustedes. ¿Ya? Inmunofluorescencia para inmunoglobulina A, G, C y CLQ negativas. ¿Cuál es el diagnóstico? Ver la discusión. Veamos cuál es la discusión. Entonces, aquí está la discusión. Vemos la discusión, enfermedad de cadenas ligeras. La principal manifestación es la enfermedad renal, insuficiencia, proteinuria y síndrome nefrótico. Esa es la característica de la enfermedad por depósitos de cadenas ligeras kappa, que es una gamapatía monoclonal. La enfermedad por depósitos de cadenas ligeras puede asociarse a mieloma múltiple o enfermedades linfoproliferativas, sin embargo, hasta en un 50% de los pacientes no se identifica enfermedad neoplásica. En cerca del 80% de los casos se depositan cadenas kappa. Usualmente se identifica la misma cadena monoclonal en el suelo de estos pacientes, pero en cerca no se logra determinar nada. La lesión renal, y aquí viene lo interesante porque se los quería enseñar, la lesión renal es usualmente muy similar a la glomerulopatía nodular diabética por microscopía de luz convencional. La inmunofluorescencia y la microscopía electrónica son esenciales para el diagnóstico definitivo. El diagnóstico de la biopsia renal es el diagnóstico más frecuente para este grupo de pacientes. Como bien saben, no hay características, pero lo que normalmente nosotros tenemos es que este tipo de pacientes son difíciles de diagnosticar, pero siempre se presentan con un daño renal. Y al hacer el estudio electroforético de la orina, nos encontramos con este componente kappa. Y al encontrar este componente kappa, verdaderamente hacemos el diagnóstico. Si no, no lo podemos diagnosticar. Porque es tan complicado que dicen que a veces la lesión renal es muy similar en la glomerulopatía nodular diabética por microscopía de luz convencional. Entonces, este es otro de las patologías que engrosa nuestro conocimiento de este tipo de patologías. No solo es el mieloma, no solo es la amiloidosis, no solo es la macroglobulinemia ni la crioglobulinemia, no solo es la enfermedad de cadenas pesadas en los 4 grupos, sino que también hay otro grupo que se denomina enfermedad de cadenas ligeras. Entonces, para que ustedes vean que esto es un amplio estudio, que normalmente ahora lo manejan los hemato-oncólogos, pero que realmente amerita mucha investigación. Voy a continuar revisando y voy a compartir pantalla. Déjenme ver cuál es esta. Este es un cuadro de diagnóstico diferencial de gamopatía monoclonal. Y esto es... Déjenme ver. Bueno, esto es simplemente para que ustedes vean
los grupos de gamopatías monoclonales y procesos auxiliares, ¿no? Gamopatías monoclonales con procesos malignos, mieloma múltiple, IgG, IgA, IgD, IgE, los de cadenas ligeras, capa, Holanda, el plasmocitoma, el mieloma, la macroglobulinemia Waldenström, ¿ya? El linfoma, la leucemia linfocítica crónica, la enfermedad de cadenas pesadas, Franklin, Vilpo, la enfermedad por depósitos de inmunoglobulinas, el CA, especialmente mama, colon y próstata, se puede presentar como esta patología. Los procesos benignos asociados a gamopatías son las enfermedades autoinmunes, las enfermedades endocrinológicas, entre las cuales sobresale el timoma, especialmente cuando el paciente tiene una miastenia gravis, enfermedades infecciosas, sarcoidosis, parasitosis, artritis séptica, enfermedades hepáticas, cirrosis biliar primaria, enfermedades hematológicas como la púrpura fulminante, la Henoch-Chomley, esferocitosis, implantes de silicona, enfermedades pulmonares, patologías de significado incierto que ya ustedes pues ya vieron ese tipo de cosas, ¿no? Son todas estas patologías las que verdaderamente nos llevan a nosotros. Entonces, ¿cómo reconocer una gamopatía monoclonal? Aunque la concentración total de proteínas séricas, los niveles de globulinas beta y gamma y los valores cuantitativos de IgG sean normales, los análisis de sangre y de orina constituyen un método de screening rápido y sensible. La electroforesis en gel de agarosa, en sangre y en orina, es el método preferido para su detección de las gamopatías monoclonales. La electroforesis en gel de agarosa y en sangre y en orina, ya. La inmunoglobulina monoclonal suele identificarse con un pico alto y delgado en la región beta o en la región gamma y rara vez en la región de globulina alfa 2. Un aumento policlonal de las inmunoglobulinas, por el contrario, produce una banda ancha en la región gamma. Una vez detectado el pico monoclonal mediante la electroforesis, debe realizarse la inmunoelectroforesis en sangre y orina, con la que se identificará el tipo de inmunoglobulina, tanto de tipo cadena pesada como el de tipo ligera. ¿Ok? Entonces, el método de elección, el método que nos sirve a nosotros para la determinación es la electroforesis. ¿Ya? Y si nosotros queremos determinar ese componente G de banda que tenemos, debemos pedir una inmunoelectroforesis en algunos lugares conocidos como contrainmunoelectroforesis, para poder seleccionar si son cadenas pesadas o cadenas ligeras lo que tenemos como componente de esta patología. No, esa no es. Déjeme eliminarla de aquí, porque si no me sigue saliendo. Existen numerosas causas por las que puede pasar el recibir un pico monoclonal. Si este es pequeño, ya que puede coincidir con áreas de la beta o gamma globulina. Cuando el pico monoclonal es del tipo IgF o IgE, en la enfermedad de cadenas pesadas y en la proteinuria de Bensellón, una vez identificado el tipo de proteína monoclonal, no es necesario repetir la inmunoelectroforesis en repetidas ocasiones. Ambas técnicas se emplean tanto en sangre como en orina, aunque hay indicaciones específicas del estudio electroforético o inmunoforético en orina. Si el pico monoclonal en sangre es mayor de 1.5 gramos decilitros, si el diagnóstico es de amiloidosis primaria y si existe macroglobulinemia Waldenström o si el paciente ha sido diagnosticado de mieloma múltiple, para completar el estudio de dicha patología. O sea, que siempre el componente hay que determinarlo. Entonces aquí nos dicen luego, el autor nos dice, manejo del paciente con pico monoclonal. Además de las discordancias de las técnicas de laboratorio, el mieloma múltiple se diferencia de las gamopatías monoclonales de origen incierto por la presencia de una serie de síntomas como son la anemia, la hipercalcemia, la insuficiencia renal y las lesiones líticas. Sin embargo, la presencia de un índice celular plasmática elevado en un paciente con mieloma múltiple asintomático como el smoldering o con monoclonal de origen incierto, de significado incierto, requiere de un seguimiento más estricto y más frecuente de probabilidad de progresión. Ningún otro
factor puede diferenciar a un paciente con gammapatía monoclonal de origen incierto y otro que desarrolla una enfermedad maligna en células plasmáticas. Los niveles séricos de proteína monoclonal deben medirse periódicamente y debe realizarse una evaluación clínica para ver si se ha desarrollado una enfermedad grave. Si el pico monoclonal es sérico inferior a 1.5 gramos, debe repetirse la electroforesis en unos 6 o 12 meses. Y si dicho pico permanece estable, se repetirá anualmente. Eso es para saber gammapatías monoclonales de origen incierto. Entonces nosotros tenemos que determinar si repetimos o no repetimos dicha situación. Y luego habla de las gammapatías monoclonales de tipo benigna que se presentan en un sinnúmero de patologías. Por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand. Otras enfermedades, el síndrome antifosfolipídico, la anemia perniciosa, la mielofibrosis y la enfermedad de Gaucher. Artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, ¿ya? Algunas enfermedades que verdaderamente se presentan con este tipo de patologías. En cambio, el término gammapatías monoclonales de origen incierto es un término que ha sido muy utilizado. Pues aquí lo que dice es que normalmente son los pacientes que no tienen síntomas. Este término lo describió Waldenström en 1952. Y básicamente, pues, los criterios diagnósticos son criterios diagnósticos de gammapatía monoclonales de origen incierto, pico monoclonal menor de 3 gramos, célula plasmática menor del 10%, no evidencia otros procesos proliferativos de células B, no proteína monoclonal en orina o concentración menor de 50 miligramos de decilitro, no anemia, no hipercalcemia, no insuficiencia diagnóstica. Este es un término que se aplica mucho en oncohematología. Gammapatías monoclonales de significado incierto o de origen incierto. El criterio diagnóstico del mieloma múltiple asintomático o smoldering es un pico monoclonal mayor de 30 gramos litro. Fíjense que acá es decilitros, es más o menos lo mismo. Pero en cambio tiene más de 30 gramos, más de 3 gramos. Este es 30 gramos, se confunde uno, pero es lo mismo, porque acá es en litros y acá es en decilitros. Mayor del 10% de células plasmáticas en médula ósea, aquí es menor del 10 plasmático. No tiene afectación de órganos, ni de tejidos, ni síntomas asociados a esto. O sea, eso es lo que hace el diagnóstico diferencial entre uno de origen incierto, un asintomático, porque no tiene clínica. En cambio, los criterios de diagnóstico de mieloma múltiple, además de su clínica, lesiones óseas, anemia, hipercalcemia, lesiones óseas líticas, insuficiencia renal, síndrome de hiperviscosidad, amiloidosis o infecciones recurrentes, como era una de las enfermedades cadenas pesadas, que solo se presentaba con infecciones a repetición, infiltración de la amiloidosis por células plasmáticas o plasmocitomas, o sea, mayor del 10%. ¿Cómo hacemos un criterio diagnóstico de un plasmocitoma solitario? Ausencia de pico monoclonal en sangre o orina y a veces existe un pico monoclonal pero de escasa cantidad. Hay una sola afección, que es un hallazgo radiológico, que es un pico de masa ósea, una lesión de la masa ósea, un tumor, una fractura que se puede determinar. Perdón un momentito. ¿Aló? Marilu, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo? Dígame, Verónica.
Lo que pasa es que estoy dando clases, me desocupo a las 10. Si usted quiere, a las 10 se la veo. Usted me avisa. Usted me vuelve a llamar o me pasa un mensaje. Ok, mi hermano. Listo. Bueno, perdón que los haya. Estudios radiológicos normales, médula ósea compatible con el mieloma múltiple. O sea, tiene una lesión, tiene mayor de 10% de células plasmáticas y no hay daño en los órganos. Este es porque la lesión está ubicada solo a nivel medular, plasmocitoma solitario. Y este es el diagnóstico de plasmocitoma celular leucocitario solitario recurrente, múltiple. Más de un área de destrucción ósea o tumor extramedular de células plasmáticas monoclonales que puedan recurrir a relación del otro. Y también hay un diagnóstico de un mieloma conocido como mieloma no secretor, donde hay ausencia de pico monoclonal, pero en cambio hay lesiones óseas, la médula ósea está con mayores células del 10% y afectación de órganos. O sea, todos estos criterios, gamopatía monoclonal de origen incierto, criterios diagnósticos de asintomático, el sintomático, el plasmocitoma solitario, el solitario recurrente, el mieloma no secretor, la enfermedad de cadenas pesadas, las enfermedades de cadenas ligeras, todas son verdaderamente, pues, enfermedades que están ligadas con gamopatías. Y uno de los datos interesantes es cuáles son los factores que predicen que un paciente que tiene una gamopatía monoclonal de origen incierto pueda tener una neoplasia. Factores predictivos de malignización. Ninguno de los hallazgos encontrados en el momento del diagnóstico permite distinguir entre los pacientes con posibilidad de permanecer estables en los pacientes. Pero hay factores predictivos. El tamaño de la proteína monoclonal. En una serie de la Clínica Mayo, que englobaba casi 1.400 pacientes, la cantidad de proteína monoclonal detectada en el momento del diagnóstico era el factor predictor más importante de progresión de enfermedades de células plasmáticas. Así, si el pico era menos de 0.5 gramos por decilitro, el porcentaje de progresión a mieloma múltiple a los 10 años se aproxima al 5%. Y tras 20 años, 15%. Por el contrario, si el pico monoclonal es mayor de 3 gramos, a los 10 años será 35 y a los 20, 65. O sea, el tamaño de la proteína monoclonal, si es mayor la cantidad, eso lleva más pronto al diagnóstico. El tipo de inmunoglobulina. En una serie del sudeste de Minnesota, los pacientes con pico monoclonal M o ya tenían un mayor riesgo de progresión en aquellos con proteínas. O sea, estos dos evolucionan más a ser una patología conocida como mieloma o gamopatía monoclonal de origen incierto hacia una amiloidosis, específicamente una macroglobulinemia Waldenström o una amiloidosis. La proporción de células plasmáticas en la médula ósea. Un estudio realizado por Baldini y colaboradores, el porcentaje de progresión fue del 6.8 de los pacientes cuyo nivel de células plasmáticas en médula ósea inferior al 10 y del 36% si tenían entre 10 y 30. Los otros eran inespecíficos. Comencemos algo de las crioglobulинemias. La crioglobulinemia es una forma especial de vasculitis sistémica englobada en el subgrupo de la vasculitis mediada por complejos inmunes. Esta clasificación fue llevada a cabo por Brook en 1983 y nos muestra esta tabla. Clasificación de los crioglobulinemias y procesos asociados. Tipos de crioglobulinemia, características y procesos asociados. El tipo 1 normalmente es monoclonal, pero el tipo 2 y el tipo 3 puede ser monoclonal o puede ser policlonal. El tipo 1, que es el que nos interesa como características monoclonales, inmunoglobulinas monoclonales, que son la IgM, que es la más frecuente, y está asociada a síndromes linfoproliferativos como la macroglobulinemia Waldenström, el mieloma múltiple, la leucemia linfoide crónica y los linfomas. La de tipo 2, que es la crioglobulinemia mixta y esencial e idiopática, componentes monoclonales tenemos
anti-IgG y policlonales IgG. Normalmente se presenta en enfermedades autoinmunes y enfermedades del sistema autoinmune. Y la tipo 3, crioglobulinemia mixta, inmunoglobulina G, policlonales, lo mismo que el tipo 2. O sea, que ustedes ya ven este tipo de patologías, conocidas como las crioglobulинemias, solo la 1 es monoclonal, el resto son policlonales, están asociadas a otro tipo de patologías. La mayoría de los casos no se sabe cuál es la causa. La crioglobulinemia mixta de tipo 2 está ampliamente causada por el virus de la hepatitis C, pero este además es la causa principal de los 3 tipos de glioblastema y el tipo de inmunoglobulina asociada. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la crioglobulinemia monoclonal son la púrpura no palpable en extremidades inferiores secundarias a formación de trombos en el interior de los vasos o infartos hemorrágicos. A un aumento de la viscosidad. Púrpura palpable, artrales, fatiga, vasculitis severa. Y por último, el POENS. Como yo les decía, el POENS tendrá unos 40 años de descripción. Polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, pico monoclonal IgA o IgG, cambio en la piel, lesiones en la piel, exactamente dispensaria intentado definir como criterios diagnósticos por los siguientes: criterios mayores, polineuropatía ascendente y simétrica. Eso es el sistema de presentación. Alteración monoclonal con infiltración de células plasmáticas. Criterios menores, lesiones óseas escleróticas que pueden ser solitarias o múltiples. Enfermedad de Castleman, aunque no se conoce bien por qué se produce esta asociación. Esplenomegalia, edema, endocrinopatía, fíjense, todas las endocrinopatías habidas y por haber. ¿Ya? Y de ahí describe un sinnúmero de patologías que ustedes tienen que ver. Probablemente, pues, ustedes les llamará mucho la atención que las hemopatías monoclonales no solo son mieloma múltiple, que no solo es amiloidosis ni Waldenström. Cuando yo era estudiante, cuando estaba con ustedes con las mismas, con los mismos deseos del aprendizaje, nunca nos enseñaron mieloma múltiple, pero en esa época solo se escribía el mieloma múltiple. Cuando yo fui recién ayudante de clínica, le decíamos a los estudiantes amiloidosis y macrobioma Waldenström no estudiamos porque son enfermedades raras, no las van a ver nunca. Como desde arriba uno le mandan los mensajes. El día que yo tuve una enfermedad de una amiloidosis o que me tocó un Waldenström y no sabía para coger ni para la derecha ni para la izquierda, no sabía dónde estaba parado, entonces me tocó ir a revisar y desde esa época, más o menos hace más o menos 35 años, no existe grupo a los que los obviamente les di medicina interna que no sepan o que no realmente no conozcan este tipo de cosas. Al final vamos a hacer un resumen de todo. Vamos a compartir esto que ya lo vieron ustedes. Déjame ver esto, si es. Déjame ver si que tengo. Joder.
terminé hace más o menos un par de semanas y que pues voy a revisar con ustedes el abstract, el resumen, y dice, el diagnóstico requiere mayor del 10% de la célula plasmática en una biopsia para diagnosticar mieloma. Probado plasmocitoma más evidencia de uno o más síntomas de eventos de mieloma múltiple. Y ahí están todos los síntomas. Hipercalcemia, fallo renal, anemia, lesiones óseas líticas, características que están relacionadas con desórdenes de células plasmáticas, plasmocitosis clonal de la médula ósea mayor del 60%, involucración de cadenas ligeras mayor del 100% involucrado en la enfermedad de cadena ligera o simplemente por determinación de resonancia magnética. Y luego nos hablan de la estratificación de riesgo, la presencia de la delección 17P, ¿ya? O la reducción de la translocación del 7, del 414, 1416, 14 beta, normalmente son consideradas como pacientes de gran riesgo en los pacientes que tienen mieloma. O sea que no solo sirve actualmente determinar la enfermedad como mieloma múltiple como tal, sino que realmente necesitamos otro tipo de cosas que normalmente nos puede hacer la presencia de cualquiera de los dos factores de riesgo considerado un mieloma doblemente peligroso. 3 o más factores de riesgo son un triple mieloma. Riesgos adaptados para los pacientes o terapias adaptadas son trasplante, terapia de inducción, que lo que se utiliza actualmente es el bortezomib. Eso es una cuestión normalmente frecuente, junto con lenalidomida, dexametasona y muchas veces trasplante de células stem. Si los pacientes no relacionaren, pues no mejoraren, pues habrá que aplicarles otro tipo de terapéuticas, ¿no? Bueno, aquí nos habla de todos los criterios de plasmocitoma, que ya los vimos en antes. Yo creo que sí les pasé lo más importante para mí en esta diapositiva es el asunto de las translocaciones que sirven para estratificar el riesgo que tiene este tipo de pacientes. Y de pacientes de esto, pues dependiendo del riesgo, normalmente se habla de la terapia de cada paciente en especial. Cada paciente tiene que ser manejado de una forma diferente. Entonces, volvemos todo. Para identificar gamopatías monoclonales, entonces nosotros tenemos que referirnos que hay benignas, hay malignas. Dentro de las benignas están las de significado incierto. Las gamopatías monoclonales de origen maligno, normalmente tenemos el mieloma múltiple, tenemos la macroglobulinemia Waldenström, tenemos la amiloidosis, tenemos la crioglobulinemia. Hay otras patologías como la enfermedad de cadenas ligeras, CAPA, y las enfermedades de cadenas pesadas, especialmente los 4 subtipos de este tipo de patología. Dentro del mieloma existen un sinnúmero de características como el mieloma asintomático, el plasmocitoma solitario, el solitario recurrente y el mieloma no secretor. Entonces tenemos diferentes tipos de características. En unos tendrá clínica y en otros no. Los que no tienen síntomas normalmente son el de origen incierto y básicamente el smoldering, o sea, el asintomático, el que no produce síntomas en mieloma múltiple. Las características del cuadro clínico son la dinamia, el malestar general, son hombres en su mayoría, mayores de 50 años de edad o de 60 años de edad, que se presentan con anemia, con fatiga, con debilidad, con poliartralgias, con malestar general. Pueden presentarse con síntomas intestinales como diarrea, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico e insuficiencia renal. Se puede presentar el paciente con insuficiencia prerrenal.
Se puede presentar el paciente con anemia, se puede presentar con poliartralgias, con fracturas de la columna o fracturas espontáneas en otro sitio. Se puede presentar el paciente con fiebre, se puede presentar el paciente muchas veces con síndrome de hiperviscosidad, como mareos, vértigos, convulsiones y aparentemente con síntomas variados que normalmente, por ejemplo, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia, cuando son ciertos tipos de enfermedades características de este grupo. ¿Qué es lo que nos hace el pensar en un diagnóstico? Una velocidad de hidrosedimentación, una anemia, nos hace pensar un aumento de las proteínas, especialmente las globulinas, una pérdida de proteínas en orina, donde uno le pide una electroforesis, ya uno les pide una electroforesis al paciente y si tiene el componente microponal o la determinación en orina del componente de cadena ligera, pues entonces nos puede llevar al diagnóstico. Igual sucede con una vez que ya tenemos el diagnóstico establecido por la inmunoelectroforesis, logramos determinar por la inmunoelectroforesis, por la inmuno o contrainmunoelectroforesis la determinación de la característica del pico. Si el pico monoclonal es G, es M, es A, es E, es D, es F, o simplemente el componente se presenta solo en orina. Una vez que tenemos eso, pues tenemos que hacer una serie ósea para determinar si existen lesiones óseas y luego hacemos una determinación de un aspirado medular o una biopsia para poder determinar la infiltración de la médula ósea. Si el componente es GG o GM, si es GM, pensar muchas veces en inmunosecretor o hay que pensar en un mieloma múltiple. Entonces, verdaderamente, pues las características están ahí. Una vez que tiene esto, una biopsia, pues hay que hacer un estudio de seguimiento dependiendo de la característica del paciente para poderle poner el diagnóstico definitivo a este grupo de pacientes. ¿Aló? Ajá. Ya. Ya listo, lo cojo yo. Ya yo se lo dejo a la señora para que te lo dé. Pero no los dólares, pero las llevas las tengo yo. Ya. Ya listo. Ya. Un momento, por favor.